Esto es Sonreír Todavía, el podcast sobre finanzas, mujeres y crianza, que nos hará ejercitar la sonrisa e irrigar el corazón, donde las experiencias y las historias de los demás nos van a contagiar y nos van a regalar motivos para continuar celebrando. De este lado, Liliana Rodríguez Álvarez, madre de 2 piojos que amo y adoro, Diego y Anne-Marie, de 6 y 3 años. Soy economista, especializada en las microfinanzas y defensora de los derechos de la mujer. A mi lado, una mujer que adoro, muy especial en nuestra casa, es la historia de perseverancia. Y hoy descubrirán por qué. Cómo se convirtió en una exitosa escritora y los retos que ha tenido que asumir con esta pandemia. Ella es Anya Damirón. Comencemos. ¿Estás lista para sonreír? Antes de pasar a la sonrisa invitada, quiero compartir algunos datos curiosos e interesantes del tema de hoy. ¿Sabían que el 53% de los niños que viven en países en desarrollo no pueden leer y entender una historia al concluir la escuela primaria? Eso lo dice el Banco Mundial. Más del 75% de los niños que presentan dificultades para leer en el 3er grado lo tendrán en bachillerato. Por eso la importancia de una base sólida antes de los 7 años de edad. Desde 1901 se entrega cada octubre el Premio Nobel de Literatura. En los 119 años que tiene el Premio Nobel de Literatura, 103 galardones han sido para escritores y solo 16 para mujeres, es decir, un 13%. Las mujeres prefieren escribir libros relacionados con las emociones, es decir, romance y literatura juvenil. De la lista de 235 mejores libros de literatura juvenil creada por NPR Books, 147 están escritas por mujeres, entre las que se destacan Rowling y Suzanne Collins, que es la que escribió The Hunger Games. NPR Books recomendó 100 libros infantiles en inglés para leer en el 2020. Uno de ellos fue The Gruffalo, que está disponible en Renta un Cuento, y uno de los favoritos de mi hijo, recomendado por Anya Damirón. Una autora dominicana que quizás hayan escuchado es Aida Cartagena Portalatí, quien nació en 1918 y logró destacarse en un mundo que era predominantemente masculino. Autora de Escalera para Electra, y nombraron una escuela en Cristo Rey en su honor. Bueno, señores, hoy conoceremos a la mujer de rayas blancas y negras, la reconocida por Hola, hola, hola. Ella es Anya Damirón, la escritora de cuentos infantiles para niños de 3 a 8 años. Cuando se la crucen, no dejen de tomarse foto con ellas. Ella es lo más simpático del mundo y además esta dominicana ha ganado premios internacionales. Así que cuéntanos, Anya, ¿cómo decidiste convertirte en escritora? Hola. Hola, Anya. Gracias por invitarme. Qué chulo. Me encanta estar aquí. Bueno, te cuento que mi inicio escribiendo no fue así como un solo paso, decidir voy a escribir. Yo siento que en mi caso varias cosas ocurrieron que me llevaron allí. Mi primer encuentro con el tener que crear ideas y plasmarlas o comunicarme a través de las palabras fue en mi trabajo. Yo estudié publicidad, comunicación publicitaria en UNIBE, y cuando tenía un mes y algo, muy poco, estudiando, en mi primer cuatrimestre, aquí hicieron un concurso, el primer concurso del Círculo Creativo, un círculo creativo que hubo aquí. Y había un renglón estudiantil en el que había que hacer un anuncio para promover la lectura. Oye eso, te estoy hablando del año 2000, para promover la lectura. Y yo gané el primer lugar. Qué chula. Recuerdo que hice un afiche en el que había una sopa de letras, como muchas letras regadas en degradado de negro a blanco. Mira, del negro a blanco. Y decía algo como... desde el 2000. Decía algo como forma las palabras de blanco a negro y descubre lo que hay aquí. Y lo que decía era: leer no es aburrido. Qué chula. Entonces tú tenías que leer para descubrir qué era lo que decía. Entonces era como que un juego. Mientras tú leías, entonces gané el premio. Y luego
Bueno, yo creo que es la primera vez que digo eso. Ahora viendo la relación de que, mira, leer no es aburrido y tiene mucho que ver con lo que yo hago hoy. Sí. Cuando cuento cuentos. Sí, totalmente. Así que Dios está jugando ajedrez conmigo, yo creo. Entonces luego, cuando gané ese premio, mi premio era poder trabajar en una agencia. Yo era muy joven, nunca había trabajado, entonces elegí una agencia de aquí. Y cuando enseñé mis tareas de un mes de la universidad, que o sea que eran muy pocas cosas, el director creativo en ese momento ahí me dijo, mira, me gustan mucho tus ideas y cómo tú las desarrollas, así que tú vas a hacer copy. Y yo duré 8 años siendo copywriter y creativa en publicidad en diferentes agencias. En el 2005, por ahí, estaba enamorada de alguien y terminé esa relación y me puse a escribir en un blog. Cuando eso, se usaban mucho los blogs. Uno seguía blogs y entonces le mandaba un email cada vez que esa persona tenía un post y entonces yo comencé a escribir diario, poemas y cosas de lo que yo estaba sintiendo, que estaba triste. Y comencé a tener mucha gente que entraba todos los días a ver lo que yo había escrito y yo comencé a entrar a otros blogs. Y mi primer libro lo lancé en el 2005 con una colección de poemas de los que estaban en mi blog. Y luego... Ese fue tu primer libro. Ese fue mi primer libro. Casi nadie sabe eso, pero sí, ese fue mi primer libro. ¿Cómo se llama? Se llama Just. Lo publicamos en Casa de Teatro. Mis mejores amigos se subieron a la tarima y leyeron poemas. Tocaron, Conga tocó, Ana cantó un poema. Fue muy bonito. Máximo Martínez hizo un video de uno de los poemas con música. Fue muy chulo. Yo era muy joven y la verdad es que lo leo ahora y digo, ay, Dios mío. Eso hay que guardarlo en una caja fuerte. Enterrarlo en el fondo del mar. Porque yo que te iba a proponer que lo rescatáramos. No. No. Yo relajo mucho diciendo que si tú lees mis libros desde el primero hasta el último, se ve muy evidente la evolución de cómo yo he ido cambiando mi manera de escribir y cómo yo he ido aprendiendo en el tiempo. Cuando en el 2007, 2008, yo estaba ya cansada de ser copy y quería hacer otra cosa, pero hacer algo en lo que yo pudiera hacer todo lo que me gustaba, trabajar con diseñadores, escribir, crear ideas, buscando, comencé a pensar en algún proyecto que causara un impacto en la sociedad, pero al mismo tiempo que me permitiera hacer muchas de las cosas que yo disfrutaba hacer. Sí, que conjuga. Y entonces ahí se me ocurrió lo de los cuentos. A mí me encantaban los cuentos ilustrados porque tenía varios años ya coleccionándolos, ya que se parece mucho a un anuncio. Tú tienes un mensaje que dar, tú piensas en una idea creativa, tienes un medio que es el libro y lo comunicas a los niños o a las familias. Entonces, para mí, tú te sientes en una librería a leer libros y te das, o sea, fijándote en las ideas de los libros y son increíbles. O sea, increíble cómo ese autor se le ocurrió esa idea para transmitir ese mensaje. Entonces, de ahí la conexión de la publicidad, la creatividad y los libros. Entonces, hice el primer libro con Pablo, él en Argentina, yo aquí, yo a Pablo lo encontré en un blog. Encontré su blog de caricaturas, le escribí y así empezamos a trabajar. Él nunca había hecho un libro, yo tampoco. ¿Y cuándo fue eso? En el 2007. 2007. Se publicó en enero del 2008 nuestros primeros 2 cuentos. Me encantó y no he dejado de hacer cuentos desde ¿Qué fue entonces. Niño Inventor? Oh. Los primeros 2 lo publicamos juntos, Lucía y Niño Soñador. El primero que hicimos fue Niño Soñador y cuando terminamos yo dije, yo no quiero hacer solo este cuento, yo quiero hacer más. Entonces ahí yo me puse a pensar en una idea que me permitiera seguir haciendo historias de niños con algún talento, con algún... Yo pienso que los niños siempre tienen cosas particulares si tú te pones a observarlos. Desde, tú te paras en un parque y tú vas a ver un niño que persigue hormigas, un niño que sube las rocas, un niño que anda con los cordones sueltos, un niño que... Entonces, todos esos niños tienen cosas que enseñarnos si nosotros le prestamos atención a lo que hacen. Cosas tan sencillas como soñar o como tener una gran imaginación, o como armar cosas y destruirlas. Y que no le importe que se destruyó la torre que duró 3 horas armando. O sea, de la cosa más simple que hacen los niños, nosotros los adultos podemos aprender muchísimo. Y yo me fijaba mucho en eso. Y Lucía Stories se trataba de eso, de historias de niños que tenían un mensaje súper potente dentro, pero con historias súper sencillas que se pueden compartir con los niños.
Y por ahí empezamos y bueno, ha pasado muchas Llevan 14 cosas. años, 14 años desde ese primer día. Tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Uno, tu primer libro fue en base a sentimiento, que siempre me da curiosidad. Uno muchas veces escucha las letras de canciones, poesía y poemas que son de que les rompieron el corazón o algo así mismo. Em, o sea que hay que sentir, hay que vivir para poder escribir. Ese es lo primero. Y lo otro, para poder escribir también tú dijiste algo muy importante, observar. Que tú puedes sentarte en el parque a observar, entonces de ahí tu imaginación vuela. ¿Qué hace que uno pueda escribir? Yo pienso que todo el mundo crea historias todo el tiempo. Cuando a ti te pasa algo y tú llegas a tu casa y se lo cuentas a tu mamá, tú estás contando un cuento. Eso es un cuento. Una botella de agua que tú tienes en la mano, que antes tú no sabes dónde tuvo, que llegó a tu mano porque alguien te la dio, que se te cae la tapa, es un cuento. Cualquier cosa puede ser un cuento. Todo está en mostrar un punto de vista distinto que haga que la gente tenga una nueva mirada hacia algo que ocurre, porque todo lo que nos pasa ocurre alrededor de nosotros, a las otras gente también, de diferentes formas. Y lo interesante de las cosas que suceden es cómo la gente las experimenta, cómo la gente reacciona a esas cosas, cómo eso impacta su vida. Ahí es que están esas historias, en nuestras reacciones cuando pasan las cosas, en cómo nos comportamos, en qué hacemos, cuáles decisiones tomamos cada vez que ocurre algo. Por eso cuando estás viendo una serie o una película y le das pausa, tú dices, ¿pero qué va a pasar ahora? Ella podría hacer esto, o ella podría hacer lo otro, o él se puede caer por la escalera. Si la vida fuera así mismo y tú te pararas en cada decisión y pensara todo, no ocurrieran muchísimos accidentes, muchísimas cosas que al final no tienen explicación, pero que hacen que tu vida a la vez sea maravillosa. Entonces, de esas cositas que pasan a diario, a cualquier lado, a cualquier lugar, a cualquier persona, es que surgen las historias, la mayoría de las historias. Sí. Cuando tú un libro ¿cómo se dice? Lo tratas de explicar lo más simple posible en una sola oración, casi siempre tú te das cuenta de que lo que trató ese libro de 1000 páginas que tú te leíste fue de que una persona se enamoró y nunca olvidó a la otra, por ejemplo. O sea, fue eso Pero que pasó. hay 1000 maneras de hacerlo, exacto, y de contarlo. Entonces tú Sí, cuentas sí, una sí. mirada de Sí. algo que sucede a diario a todo el mundo. Y por eso lo chulo de los libros es que nos conectamos con ellos. Que tú estás viendo una película y probablemente en una película de 1 hora tú ves 10 cosas que a ti te han pasado. O sea, yo tengo unos tenis así. Mira, igualita a mi abuela. Ay, mira, ella le gusta la Coca-Cola igual que a mí. Tú te vas identificando con cosas y eso te hace sentir que tú puedes ser esa persona que está ahí. O sea, eso es lo chulo de los libros y de las películas y de las obras de teatro, que tratan sobre la gente, que tratan sobre nuestras decisiones. Si tú viajas y te fijas en las óperas más famosas, son tragedias, son cuentos sobre cosas que hicieron personas. Sí. Entonces, yo creo que para escribir no necesariamente hay que irse muy lejos. No hay que... Estamos rodeados de historia Exacto. todos los días. Tú simplemente tienes que prestar atención. Y por eso hay personas que escriben de tantas cosas distintas, porque no a todos nos llama la atención lo mismo. A mí me sé, sí. Eso es un superpoder. Yo me fijo en una cosa, otra gente se fija en otra. O sea... Qué bello año, la verdad. Cada gente tiene Lo que pasa es que algunos tenemos como un bombillito que se prende más, que como a los músicos les llama más la atención la música, a mí me llama más la atención cosas que quizás a otros adultos no le llaman tanto la atención. Yo escribo para niños. Entonces yo tengo mi cabeza como la de un niño. O sea, yo veo las cosas muchas veces así como más general. Los niños ven las cosas de manera más general, no tanto al detalle. Entonces yo pienso que yo veo la vida así también, como cuando sucede algo, yo me fijo desde afuera y soy capaz de decirte lo que sucedió fue esto. Todo lo otro que hay alrededor es por esto. Entonces, y yo siento que en mis cuentos yo trato de compartir esa esencia que hace que la gente, quien sea, a través de una historia, pueda sentir cosas de momentos similares que le han pasado a ellos. Y debe de ser por eso que los niños aman tus libros, o sea, que tú conectas con ellos. De hecho, yo muchas veces tengo las quejas de Diego, que yo no cuento igual que tú. Pero bueno, vamos cogiendo práctica a medida que seguimos escuchándote. Pero mira una cosa, para poder aterrizar esas historias, todo eso que nosotros tenemos a nuestro alrededor, a papel, ya escribirlo, ¿qué nos hace falta? Porque dicen que mientras más uno lee, más uno adquiere vocabulario, Claro. mayor ortografía,
mientras más uno lee, uno escribe mejor. Claro, definitivamente. Definitivamente. Yo creo, cuando a mí me escriben por DM o en cualquier lugar, ¿cómo yo empiezo? ¿Cómo yo puedo escribir cuentos? Lee cuentos, lee muchos cuentos y comienza a cuestionarte por qué ese autor hizo tal cosa de tal manera, por qué esa historia la contaron así, no de otra. Una misma historia se puede contar de 1,000,000 de formas. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro, es súper interesante para mí, que ese es mi trabajo, detenerme a pensar por qué. ¿Por qué esta persona que se inventó esto lo está compartiendo de esta forma? Cuando tú lees muchos libros, entonces tu cabeza va decodificando maneras de expresarse, cómo tú construyes una historia. Hay algún cuento que tú lo abres y empiezan con un problema. O sea, tú lo abres y te dice, Timoteo no le gusta bañarse. Hay otro cuento que tú lo abres y te dicen, en un bosque vivían 200 personas. Hay otro cuento que tú lo abres y dice, o sea, este oso está llenísimo porque se comió 20 cerditos. ¡Guay! O sea, hay 1,000 formas de tú empezar una conversación, una historia. Entonces, si tú no lees muchos libros diferentes o encuentras cuáles son los que a ti te gustan, o sea, yo no sé otra manera de tú describir tu gusto por la lectura si no es leyendo. Tú de leyendo te vas dando cuenta, este no me gusta, este me aburre, este sí, este autor me gustan los libros de este autor. ¿Por qué? ¿Qué hace este autor que me guste? ¿Qué hace el otro? Mira, esta historia también me gusta, que tienen de similar estas dos. Y tú vas dándote cuenta el tipo de libro que te gusta y quizás encontrando tu propia voz como autor o lo que tú quieres llegar a hacer. O sea, yo quiero causar lo que causa este libro. A veces no es la manera de escribir o de construir la historia, sino el impacto que causa en ti una manera de contar algo, pues tú dices, yo quiero hacer eso también. Y yo recuerdo que hace unos años, precisamente tú me contabas y me decías, léele a Diego, porque vas a encontrar qué es lo que a él le gusta y verás que después te lo va a pedir. Y así mismo, o sea, que también es lo mismo que tú dices, o sea, ir leyéndole, Claro. hasta encontrar lo que le gusta y así le apasiona la lectura. Claro, un niño que no tiene de dónde escoger, no puede dejarte saber qué libro le gusta. Tú le compras 3 libros a un niño y tú te vas a dar cuenta cuál es el que más le gusta, porque es el que más te va a decir, léemelo. Sí. Tú te vas a dar cuenta. 10 veces que te lo Claro, tú entonces tienes que estar atento a esas señales. Sí. Este es el tipo de libro que le gustan, pues entonces vamos arriba a comprar este tipo de libro. O este autor le gusta, o estos dibujos, o este tema. ¿Le gustan los piratas? Pues cuentos de piratas. ¿Le gustan los camiones? Pues cuentos de camiones. Yo pienso que igualito, así mismo, tú lo dijiste, un ejemplo genial. Eso mismo pasa cuando leemos para aprender a escribir. Leyendo nos podemos dar cuenta qué cosas nos gustan y entonces tratar no de copiar, sino de tener en cuenta esa técnica, esa estructura, esa estrategia que usa ese escritor para entonces descubrir nuestra propia forma de escribir. Y ahora que mencionas eso de tener lo que a uno le gusta, uno puede desarrollar un solo estilo, pero también puede tener varios estilos. Y eso me lleva a pensar a que has escrito Super Niños, que es Iván, un niño que descubre todos los superpoderes que tienen sus amigos. Tum Tum, el elefante que se hace amigo de todos estos animales en extinción. Pero también está Milo, en Soy Feroz. Niña Imaginación, bueno, en fin. Y algo tienen que tener en común todos tus libros, ¿o no? Yo no sé. ¿Cuáles son los elementos? Porque yo te puedo decir que los niños aman tus libros. O sea que... Yo tengo un journey perdón que lo diga en inglés, yo he tenido como un recorrido en mi trabajo que siempre ha sido por retos. O sea, mi primer libro, mi segundo libro, yo quería escribir un libro que me permitiera escribir muchos libros, que le diera sentido a yo escribir muchos libros diferentes, de niños diferentes. Me inventé la niña que vivía en una nube y de ahí puede ver muchos niños diferentes. O sea, cada libro yo trato de tener, me pasa que siempre tengo un reto. Mira, quisiera hacer un libro ahora que sea un libro en el que los lectores tengan que leer lo chulo obligado. Hasta el más aburrido tenga que terminar diciendo sin, sam, boom, bim, bam. Entonces tenía ese reto. Quiero hacer un libro, por ejemplo, ¿en qué es eso? Quiero hacer un libro donde no se sepa dónde están los personajes, donde viven, no tengan nombre, que lo importante sea lo que sucede. El problema del libro.
que tú no tienes que saber más nada sino lo que sucede, que al final los personajes ni saben qué fue lo que sucedió. Lo sabes tú como lector, pero ellos no se enteran. Entonces, ese reto, cuando tú lees el libro, tú no lo percibes. Es un reto personal como yo como escritora. Ahora mismo yo acabo de escribir un libro en el que no hay ningún personaje principal. Yo acabo de aprender a rimar, que nunca había escrito un libro rimado. Y eso es un reto que quizá nadie lo percibe. Pero para mí cada libro es eso. Cada libro es un reto, algo que yo quiero lograr. Quiero escribir un libro que sea de tal manera. Quiero escribir un libro acumulativo. ¿Cómo lo escribo? Pero que el libro acumulativo también lo puedan usar los bebés. Que tenga animales de la granja. Entonces, espérate o sea, hay retos que la gente quizá cuando tiene el libro en la mano no lo percibe. O cuando lee las palabras no lo percibe, pero que yo como creadora me lo pongo a mí. Y yo siento entonces que mis libros no son todos iguales porque yo no estaba buscando hacer lo mismo. Yo estaba buscando crear algo nuevo, algo diferente para mí como creadora. Cuando yo por primera vez hago un libro de una manera distinta, aunque sea un libro como muchos otros millones de libros que hay, para mí como creadora es algo nuevo. Yo pienso que si no lo hago así me aburro, creo. Pero una cosa que a mí me encanta, Anya, de lo que tú transmites en tus historias, es cómo los niños aprenden a abrazar la diversidad, de que celebremos las diferencias, no solamente aceptarlas, que las celebremos. Entonces es algo que tienen muchas cosas en común. Yo creo que todos mis libros tienen eso, sí, de verdad, ahora que tú lo dices. Entonces me gusta mucho. La verdad que eso es algo muy potente. En los libros, como tú dices, tú ves la cosa general y son frases cortas y el libro se hace súper divertido. Al final los niños se llevan un mensaje. O sea, se dan muchos mensajes, realmente. Exacto. O sea, Diego tiene 6 años, pero tú le lees la historia y tú le dices, ¿qué aprendiste? Y te dice, yo aprendí tal cosa. O sea, que los libros son muy importantes también para llevar mensajes y tú se lo llevas de manera divertida. O sea, que, pero bueno, señores, yo lo que sí le voy a contar, que ya son 4 años que nos conocemos, Anya. Yo conocí a Anya en Pequépolis. Sí. Creo que fue a principios de 2016. Denise fue que nos presentó cuando iba a comenzar el proyecto Renta un Cuento. Y debo confesar que yo iba como cazadora de libros a una librería a ver qué libro podía encontrar para llevarle nuevo a Diego y seguir incentivándole a la lectura. Y buscaba, y cuando se lo ponía no había forma, o sea, no captaba su atención. Entonces, no pudiste haber llegado en mejor momento. Por eso yo digo, tú eres demasiado especial. No nada más porque te queremos, sino también por ese impacto en la lectura y lo que has creado en la relación con mis hijos. Porque no solamente nos diste a conocer libros hermosos, con ilustraciones hermosas, sino que también tú tenías Renta un Cuento y tenías los cuentacuentos que hacías en las plazas comerciales, como en Pequépolis. Sí. Entonces, nos creaste a nosotros, los papás y mamá, un momento de familia, o sea, un momento donde la lectura es divertida. Entonces ellos asociaban escuchar cuentos, o sea, y por ende leerlos, a otros se lo leían para ellos, como algo divertido. Sí. Entonces cuéntanos un poco de ese proyecto de Renta un Cuento que tú nos has regalado a todas las familias. Bueno, realmente yo colecciono cuentos hace mucho tiempo, porque soy autora y porque, bueno, como te dije, me encantan las ideas que hay detrás de los cuentos. Me encantaría ver perdón que te interrumpa, me encantaría ver tu biblioteca. Bueno, mi biblioteca está regada en San Domingo entera, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo tenía tantos libros parados en un librero y fue Renta un Cuento. Renta un Cuento surgió inesperadamente. Yo tenía mucho tiempo escribiendo y una de mis mejores amigas que estudió publicidad decidió cambiar de profesión de repente y se puso a dar clases a niños. Y un día estaba en mi casa visitándome y me preguntó, ¿tú tienes cuentos de abuelitos? Y yo, sí, claro. ¿Cuánto tú quieres? Yo le presté unos cuentos y la semana siguiente volvimos a juntarnos, me trajo esos cuentos y yo le presté otro. Ahora yo quiero un cuento de gato y perro. ¿Tú tienes cuentos de gato y perro? Claro. Y entonces cuando ya iban varias semanas que hacíamos eso, yo le dije, ¿tú crees que más gente quisiera hacer eso que tú estás haciendo? Claro, yo soy famosa allá en mi colegio. Todos los cursos usan los cuentos. Yo soy la profe de los cuentos chulos. Entonces a mí se me ocurrió y comencé a darle forma. Hice una prueba con 10 familias
Así que yo me acuerdo que yo no tenía un sistema, sino que yo en Word tenía yo hice un PDF con los libros por número y la gente me mandó los números de los libros que quería. Y yo lo iba marcando en bold, lo que iban recibiendo la gente. Wow. Y hicimos como 3 meses una prueba de varias familias cercanas recibiendo 2 libros a la semana y luego yo le hice una encuesta. ¿Cuánto tú pagarías por esto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? O sea, y con esa información yo busqué a alguien que trabaja software y que pudo crear un sistema, porque los sistemas que existen en bibliotecas no se aplicaban porque lo nuestro es con mensajería. Entonces era diferente el historial. Tuvimos que crearlo desde cero. Fue un proyecto muy emocionante. Y a través de Renta un Cuento nosotros compartíamos mis cuentos. Eso me hizo yo comenzar a comprar más, lo cual me hacía muy feliz. Yo comencé a ir a ferias que nunca había ido crecer antes. Tu biblioteca. Exacto. Así que mientras yo iba aprendiendo y conociendo libros nuevos y conociendo el mundo el mundo de los cuentos y como metiéndome en el mundo de las editoriales, comprándole libros, pidiendo permiso para contarlos, comencé en los cuentacuentos a vender los cuentos que contaba, que yo nunca lo había hecho tampoco antes. Y así poco a poco yo me fui entrando en ese mundo, conociendo a la editora de una editorial, a la de otra, yo comencé a entrar en ese mundo como compradora de libros. Yo traía libros todos los meses. Entonces, una de esas editoriales a las que yo siempre le compraba libros fue quien publicó mi primer libro. Así que una cosa me ayudó con la otra, como tiene que ver con cuentos, igual, todo lo que yo hago tiene que ver con cuentos. No importa cuál esfuerzo sea el que me lleve a donde yo quiero ir. O sea, no sé cómo explicártelo, pero yo siento que si Renta un Cuento no existiera, yo no tuviera donde yo estoy como autora. No sé, como que si a un niño le gusta rentar cuentos, cuando yo lanzo un cuento, me va a comprar mi cuento. O sea, al mismo tiempo yo estoy ayudando a los niños a entender los libros, a las familias a darle el valor a la lectura. Un niño que se convierte en lector luego es tu cliente si tú lo que haces cuentos. O sea, no sé cómo explicártelo, como que es el mismo target, las mismas personas que rentan un cuento también compran mis cuentos, también van a los cuentacuentos, también escuchan el podcast. Así que al final, no todas las familias usan todas las cosas que yo hago, pero por lo menos una de ellas puede servirle. Quizá hay una familia que no me conoce como autora, pero renta libros. Quizá hay una familia que no renta, pero escucha el podcast. Quizá hay una familia que no escucha el podcast ni renta, pero va a mis cuentacuentos. Entonces, como que yo siento que eso me ayuda a poder relacionarme y llegar a más familias cada vez. Entonces, yo siempre vivo creando proyectos que me ayuden a yo poder ser una herramienta que permita que las familias tengan una buena experiencia de lectura compartida. Eso tiene mucho que ver con los libros que tú lees. O sea, si tú no sabes qué libro comprarle a tus hijos, si tú no tienes buenos libros, cuando tú te sientes a leer con ellos no lo van a disfrutar. No es lo mismo leer un libro chulísimo, divertido, que leer un libro aburrido, que tenga ilustraciones feas, que sea viejo, que no le llame la atención a tus niños. Así que a través de Renta un Cuento, a través de manipular libros, a través de ir a ver cuentos contados, tú vas desarrollando el gusto en tu hijo por ese tipo de contenido. Y yo creo que eso no se pierde nunca. O sea, cuando tú relacionas la lectura con algo divertido, positivo, ya, eso es como check, forever. Sí, por eso es que es importante de comenzar desde pequeño a ir enseñándole esa pasión por la lectura, porque eso mismo que tú dices, o sea, como check, ya se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Exactamente, se vuelve un hábito. Hábito porque es algo positivo. Sí, claro. Sí, o sea que... Y la lectura es algo que mientras tú vas creciendo, tú no tienes que dejar de leer. O sea, no es algo que tú dejas como los zapatos que ya te quedaron chiquitos. No, hay libros con más texto, hay libros con otros temas, hay libros de la universidad. Después, cuando te gradúas, hay libros también. Cuando tú eres mamá, hay libros. O sea, que es un hábito que te acompaña por el resto de tu vida y que lo que hace es agregar valor a ti. O sea, cuando tú leer, tú ser buen lector, te ayuda en todo, en tu universidad, en tu carrera, cuando vas a crear una familia, o sea, en todo.
Así que es un hábito que vale la pena hacer un esfuerzo cuando son pequeños y lograr que nuestros hijos vean la lectura como algo divertido. Yo creo que esa es mi misión, básicamente. Porque ahora hablando contigo, pensando en los proyectos que estoy creando ahora, son proyectos que básicamente, si yo fuera a resumirlo y decir qué hacen esos proyectos, básicamente lo que hacen es eso, tratar de que las familias tengan una experiencia divertida mientras leen. Yo te puedo decir que sí, que lo está logrando. Te lo agradecemos. Mira, yo no sé cómo te da el tiempo, pero ahora que tú dices que tú tienes un nuevo proyecto, cuéntanos de eso. Antes de que termine el episodio. Porque aparte de eso, tú haces live de Instagram, tienes el podcast, o sea, tienes Red un Cuento, son muchos proyectos que, como tú dices, varias plataformas donde podemos las familias disfrutar de la lectura y de ti como escritora, con tus libros también. Sí, yo pienso que la pandemia me ha enseñado que antes de la pandemia yo tenía una preocupación silente en mi cabeza, una preocupación que no compartía, pero y es que a veces hacemos muchas cosas a la vez y queremos llegar a la gente por tantas vías diferentes. Y yo creo que con la pandemia yo me di cuenta que lo que está mal al hacer eso es tú pensar que a la misma persona que tú le vas a llegar cuando tú haces diferentes cosas. Yo creo que la visión que hay que tener es que, oye, puede ser que alguien esté en México y no pueda comprar mi libro, pero puede escuchar el podcast. Puede ser que alguien no tenga Spotify porque vive en Venezuela y ahí no hay Spotify, pero puede entrar a Instagram y verme live. Entonces, cuando tú lo ves así, tiene como que otro impacto en ti. Y yo siento que con la pandemia he aprendido eso. Me he dado cuenta del poder que tiene el tener diferentes vías para transmitir un mensaje. Sí. En mi caso, cuentos. Todo lo que yo hago está relacionado con lo mismo, sean míos o no sean míos. Cuando yo cuento un cuento, igual yo estoy recomendando ese cuento y lo estoy contando a mi manera. Cuando escribo un cuento, pues estoy desarrollando una idea, pero igual al final es un cuento. Sea escuchado, sea leído, sea visto en un video, es un cuento. Entonces, si yo logro que la gente me relacione con cuentos, yo estoy bien, aunque lo haga de diferentes formas. La gente no es igual. No todas las familias son iguales, ni tienen una vida igual. Hay familias que oyen el podcast camino al trabajo todos los días porque tienen que durar 1 hora manejando para llevar a los niños al colegio, por ejemplo. Y eso es tan bonito y hermoso como el niño que toda la noche lee un cuento tuyo para dormir. O sea, son cosas distintas, pero a la vez tú estás tocando a esa familia y le estás ayudando a disfrutar cuentos. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en un app que tenemos muchísimo, demasiado tiempo haciendo, pero es un app que va a permitir que las familias puedan utilizar música y efectos de sonido al momento de leer. Es un app que va a permitir que haya una unión entre los libros impresos, la música y la tecnología. Las aplicaciones que tienen que ver con libros infantiles ahora mismo sustituyen el libro. O sea, te muestran el libro en el iPad que tú lo ojeas o tienen una animación del libro y yo creo profundamente que la experiencia de leer un libro impreso con niños pequeños es único. No es lo mismo tú ver una película o tú ver un libro en Kindle que tú leer un libro en la mano. El momento, uno no es mejor que otro. Son diferentes. Son 2 experiencias distintas. Yo las recomiendo las 2. Lee en Kindle con tus hijos, claro que sí. Pero lee en físico también, porque cuando el niño ojea el libro, lo toca, se acerca, se aleja, puede hacerte preguntas. Se apropia. Eso causa un momento distinto. Al momento, el comportamiento del niño cuando está frente a la tablet no es el mismo que cuando está con el libro en papel. Sí. Entonces, nosotros estamos creando una aplicación que apoya a la industria del libro impreso, recomendando libros regularmente para que las personas puedan comprarlos también a través de la app. O sea, es un app/bookstore que te recomienda una cantidad de libros al mes que tú vas a poder descubrir esa historia nueva. Vamos a tratar de que sean libros de hoy, de ahora, nuevos. Te recomienda esta historia, te da sonidos para que tú puedas vivir una experiencia de lectura divertida
y te lo pone a tu alcance. Un problema que tenemos en muchos países, me he dado cuenta con la pandemia de que lo que ocurre aquí, que no llegan muchísimos libros que salen y que son geniales, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en muchísimos otros países. Entonces, a través de Tucutuc, que es como se llama la aplicación, Chulísimo. Las familias van a descubrir cuentos, van a poder usar música mientras leen y van a poder jugar a inventarse sus propias historias también. Tiene un juego adentro del app. Entonces, que va a ayudar a que sigan imaginando. Exactamente. Chulísimo, me encanta. Por favor, yo estoy loca Coming ya soon. porque... Sí. Maravilloso. Bueno, señores, hemos aprendido muchísimo con Anya. De verdad agradezco que hayas compartido tu historia. Ya vemos que estamos rodeados de ellas, que tenemos que observarlas, apreciarlas y disfrutarlas. Disfrutar la lectura, hacerla divertida y más si es en familia y que siempre hay que sacar tiempo para leer, que sea 10 minutos en la mañana, Sí. de forma conjunta. Así que, Anya, gracias por estar Gracias hoy con a ti. nosotras. Me lo he pasado genial, genial. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Max, que tiene que ir a casa pronto. Y aquel que no nos esté escuchando, que tenga fotos de cuando iba a las plazas a ver a Anya. No dejen de compartirla y de etiquetarnos. Pero antes de concluir el episodio, Anya, yo quiero que en 2 o en 3 palabras me cuentes qué te hace sonreír todavía. Ahora mismo. En 2 o 3 palabras, ¿qué te hace sonreír todavía? Yo te diría que el que podamos conectarnos en la distancia.